Bienvenidos, titanes de la épica, al canal donde las leyendas no se cuentan, se sienten. Y es que hoy estamos aquí para rendir homenaje a un guerrero que no solo jugó al tenis, sino que convirtió cada partido en un campo de batalla, Rafael Nadal. Con su reciente retiro del tenis profesional llega el momento de reflexionar sobre una carrera que es una de las más legendarias que el deporte haya conocido. Y es que hablar de Rafa Nadal no es solo hablar de 22 títulos de Grand Slam. Es hablar de coraje, de resiliencia, de un hombre que partido a partido demostró que rendirse nunca es una opción. Porque Nadal no jugaba con su raqueta, jugaba con el alma. Cuando parecía que el rival tenía la ventaja, cuando los comentaristas ya escribían su derrota, Rafa sacaba de dentro algo que no tiene explicación. La furia española, esa chispa que lo hacía indomable. Y ahí radicaba su magia. Nadal no daba un punto por perdido, mucho menos un partido. Lo vimos perseguir bolas imposibles como si de ello dependiera el destino del universo. Y más de una vez logró lo que parecía un milagro. Era como si cada golpe suyo gritara: ¡Todavía no he terminado! Pero esa valentía no solo la mostró en la cancha. En Roland Garros, su segunda casa, se enfrentó a una guerra psicológica que habría derrotado a cualquier otro. Al principio sabemos que no era bienvenido. Yannick Noah, extenista francés, lo acusó de usar un secreto mágico para rendir mejor, insinuando dopaje sin pruebas. En 2013, Roselyne Bachelot, la ministra de Deportes de Francia, se sumó a esos ataques con acusaciones infundadas, pero Nadal no se quedó callado, los llevó ante la justicia, defendió su honor y ganó. Ese no era solo un triunfo legal, era un mensaje al mundo. Su grandeza era tan limpia como su espíritu. Una ministra de Francia debería ser seria. Así que es hora de ir contra ella. La vamos a demandar y a partir de hoy, a todo aquel al que se le ocurra volver a decir algo por el estilo contra mí, le pasará lo mismo. Y es que a pesar de todo, Nadal no solo conquistó trofeos, conquistó corazones, incluso de los que alguna vez lo abuchearon. Como alguien que enfrentó tanto rechazo logró que esos mismos lo amasen como un héroe. Solo alguien como Rafa. Y no podemos olvidar su lucha contra las lesiones, un enemigo invisible pero constante. En 2012 sufrió una lesión en la rodilla que lo apartó durante 7 meses de las canchas. En 2014 enfrentó problemas en la muñeca que amenazaron con truncar su temporada. Y en 2021 una lesión crónica en el pie lo dejó fuera de varios torneos importantes, haciendo temer a muchos que sería el fin de su carrera. Pero Nadal siempre regresaba, más fuerte, más decidido. No jugaba por estadísticas, jugaba porque su pasión por competir era inagotable. 14 títulos de Roland Garros no son solo números, son testimonio de su reinado indiscutible en tierra batida. Y quizá no haya mayor testimonio de su grandeza que las palabras de Roger Federer, su eterno rival y al mismo tiempo su más grande admirador y su amigo. Finally. Are we in? Did we make it? Finally. 3, 2, 1, go. Marty smiling. I can see it. So Rafa, do you know what you're going to give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to Switzerland and play an exhibition match for your foundation. He looks at me, go on. You know what? I'm gonna play an exhibition. Federer, un hombre que es ya una leyenda viva del tenis, tu dedicación y pasión han dejado una huella imborrable en este deporte. Pensadlo un momento, no estamos hablando de cualquier elogio, sino del reconocimiento de uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Federer, el artista del tenis, el hombre de los golpes imposibles y la elegancia infinita, admitió que Nadal no solo hizo el tenis más emocionante, sino que también lo inspiró a ser mejor. ¿Cuántas figuras pueden presumir de haber hecho que un gigante como Federer se incline y aplauda su grandeza? Esa es la magnitud de Rafa Nadal, un competidor tan feroz que elevó a sus rivales y un ser humano tan noble que ganó su respeto. Hoy, mientras Rafa se despide de las fiestas, su historia sigue viva. No es un adiós, es el inicio de su leyenda. Su nombre estará grabado para siempre en la historia del deporte, como el ejemplo máximo de que con pasión, pundonor y esa furia española que sacaba de lo más profundo, todo es posible. Gracias, Rafa, por enseñarnos que los campeones no nacen, se hacen. Hasta la próxima etapa, campeón eterno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle al like, de darle a suscribirse y comenta. Comenta, que me encanta leer todos vuestros comentarios y recordad que es que siempre los respondo todos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.